Hola, mi nombre es Cristina Incapié Hurtado, soy psicóloga y magíster en teología y hago parte del equipo de Teo Under Teología para No Teólogos. Desde hace algunos meses hemos venido realizando una serie de videos en los que cada uno de nosotros comparte con ustedes algunos de los conocimientos que tenemos desde nuestras áreas, pues si nos han venido leyendo y siguiendo, se habrán dado cuenta que hablamos desde puntos de vista bastante interdisciplinarios. Juan Esteban Londoño, por ejemplo, nos comparte en su video un panorama amplio sobre las ramas del cristianismo, así como Diego Buritica nos cuenta algunos de los momentos más importantes en la constitución del catolicismo. En mi caso, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que he ido encontrando en el estudio de las deidades femeninas. Quiero aclarar antes que nada que este tema va muchísimo más allá de la teología católica en la que he sido formada académicamente, pero que tiene que ver más también con mi formación como psicóloga y el estudio que he hecho de la psicología analítica desarrollado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien tomó muy en cuenta los mitos y especialmente los mitos griegos y ese ámbito, digamos, religioso y espiritual de la psique humana en el desarrollo de sus teorías. En este ámbito tan amplio de las religiones y las mitologías existentes, es bastante difícil hacer, digamos, una línea de tiempo detallada y exacta del papel de las deidades femeninas y por eso quisiera mejor plantearles algunas ideas, unas reflexiones y unas imágenes que el acercamiento a la figura de la diosa me han permitido identificar y cómo el cambio de las religiones politeístas que giraban en torno a las deidades femeninas a las religiones monoteístas que tienen como Dios único y verdadero a una figura masculina han influido también en la psique colectiva tanto de hombres como de mujeres. Empecemos recordando que muchas religiones y culturas antiguas adoraron a las diosas. Las divinidades femeninas eran primordiales y rendirle culto a estas deidades hacía parte de la experiencia vital de los seres humanos con aquello trascendente y misterioso a lo que hace referencia a la divinidad. Se puede decir que hay un acuerdo en que las manifestaciones más antiguas que se han conocido de la diosa pertenecen a las primeras tradiciones agrícolas. En este punto podemos señalar que esa relación entre la madre tierra que proporciona la vida y la alimenta y la mujer como dadora de vida y nutricia de esta se estableció como una primera analogía en el culto de la diosa. El mitólogo Joseph Campbell, en su libro Diosas, donde hace un importante recuento de las divinidades femeninas en la historia, dice que aquellas comunidades primitivas donde se enfatizaba la caza existía una mitología más orientada hacia lo masculino, mientras que por el contrario señala que en aquellas en las que se enfatizaba más el tema de la agricultura y el cuidado de las plantas se orientaban más hacia una mitología femenina. Las diosas de la tierra, de la fertilidad que seguramente conocemos y otras similares fueron adoradas en todos los lugares donde vivían los agricultores, desde Egipto, pasando por Asia Menor, los celtas, los germanos, los eslavos y también muy importante, muchísimas de las culturas ancestrales americanas como los aztecas, los mayas, los incas, le rindieron homenaje a esa gran madre y a este tipo de diosas. Esta capacidad generadora de vida de la diosa está también relacionada con algunos mitos creacionales del mundo donde ellas tienen un papel protagónico en el nacimiento o en el surgimiento del cosmos. Sin embargo, y este es un segundo punto muy importante, este aspecto que la conecta con la vida lo hace de la misma manera con la muerte. Las deidades femeninas suelen presentarse también en las diferentes narraciones religiosas o mitológicas en relación con el final de la vida o con el destino de los seres humanos. Esta ambigüedad, digamos, les ha puesto también en relación con la imagen de una unidad más completa o complementaria, donde aspectos como la creación y la destrucción, la vida, la muerte, el amor, el odio, la materia, el espíritu, la luz, la oscuridad, se comprenden y se experimentan desde una lógica más integradora, digamos, donde también se entregan además al misterio que se esconde detrás de estos temas frente a los que una lógica racional, digamos masculina, no tiene una respuesta única ni una verdad absoluta. Esta característica de lo ambivalente
porque esa diosa que alimenta es también la diosa que devora, dirá la analista Christine Downing, es también su don más grande. Al parecer, para las culturas que adoraban a la diosa, el tema de la creación y la destrucción, de la abundancia y de la escasez eran consideradas parte de un modelo que era definitivamente ineludible para los seres humanos y que además era recurrente y no se concebían como opuestos irreconciliables. Es decir, que la figura de la diosa proveía a la psique humana de una imagen de la unidad que abarca también esa dualidad. Siguiendo a Joseph Campbell, si bien esta relación o analogía de la diosa femenina con su capacidad nutricia y dadora de vida en relación también con la tierra y ese carácter más completo, menos polarizado a la hora de comprender la dualidad, es un poco reduccionista quedarnos solo en estos aspectos, si bien son de gran importancia, pero su invitación me parece mucho más espiritual y religiosa. Campbell señala entonces tres funciones importantes en la experiencia humana y en la psique individual y colectiva alrededor de la veneración a la diosa. La primera función es entonces, como ya lo habíamos mencionado, conectarnos con la imagen de la vida. La segunda, recibirnos en la muerte o conectarnos con estas imágenes. Y la tercera, que digo más religiosa, es inspirar nuestra realización espiritual o poética, como la menciona Campbell, lo que en términos psicológicos podríamos llamar hacer conciencia de nuestra existencia humana, es decir, saber que somos algo que va más allá del instinto, pero que también tenemos una conciencia limitada. Este punto me parece muy bello porque va a plantear Campbell entonces que las deidades femeninas se nos presentan como las guardianas de la vida espiritual y como ya lo hemos mencionado, su capacidad entonces de abrazar el misterio de la dualidad de la vida y de la muerte se nos van a presentar como una posibilidad de hacer puentes o nexos entre dos mundos que parecieran aparentemente opuestos. Una vez planteado este antecedente de esas primeras apariciones de las deidades femeninas en las culturas agrícolas y sus funciones, podríamos ver cómo culturas muy importantes en el desarrollo de la civilización como India, Egipto, Mesopotamia, China, Japón, Grecia y Roma han representado de múltiples maneras a estas deidades femeninas. Sin embargo, este tema nos exigiría profundizar en cada una de las culturas y en los aspectos bajo los que se presentan estas deidades femeninas, pero yo quisiera pasar un poco por encima de esto y destacar solo algunos datos en busca de una respuesta a la pregunta que varios historiadores de las religiones, mitólogos y teólogas se han planteado, y es cuál es el momento en el que pasamos de estructuras religiosas centradas en la diosa a estructuras, como lo he mencionado, monoteístas, donde el Dios único y verdadero está representado en una figura masculina, y cuáles son las implicaciones de este cambio cultural y religioso. Siguiendo a Campbell, él va a señalar que en el poema épico Enuma Elish, donde aparece el mito babilónico en el que se narra la creación del mundo y del ser humano a partir de la lucha entre el dios Marduk y la diosa Tiamat, se puede evidenciar el momento crucial donde el panteón masculino toma el control y ahora se presentan los dioses masculinos como aquellos que van a crear el mundo. En esta narración, si no la conocen, Marduk ataca a Tiamat. Ella además es tildada en esta narración y en este momento como un demonio, cuando en realidad es la madre de los dioses. En el ataque, él la corta en dos mitades y con la parte superior de su cuerpo forma el cielo y con la parte inferior la tierra y el inframundo. Va a decir Campbell entonces que este es el comienzo de la asunción masculina del papel creador, y señala también que en estas mitologías semíticas masculinas aparece por primera vez la separación del individuo respecto a lo divino. Va a decir Asimismo, la analista Laurie Shapira, en su libro El complejo de Casandra, donde analiza la imagen de esta importante sacerdotisa de Apolo en relación con la llamada histeria femenina, va a plantear que la historia de Casandra, que tuvo lugar según ella durante la Edad de Bronce, da cuenta también de una transición que vivía el mundo griego de la cultura matriarcal a la cultura patriarcal, y que derivó además en un debilitamiento muy fuerte de los valores femeninos.
En esta historia, Apolo, quien en un primer momento era conocido como el hijo amante de la Gran Madre, se convirtió paulatinamente en el dios de la pureza en un periodo posterior, y con el asesinato de la serpiente Pitón que guardaba el santuario de Delfos, un centro religioso muy importante en el tributo a la diosa, Apolo se va a apropiar del oráculo y este santuario será consagrado a él. Posteriormente, cuando se empieza a constituir las religiones monoteístas, especialmente las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, podemos ver cómo esta lucha termina en una eliminación también de las deidades femeninas o en un señalamiento de ellas como una tentación a traicionar al Dios único, verdadero y masculino. Es un tema bien interesante, por ejemplo, la aparición de las diosas en la vida de Israel, y si bien es otro tema complejo y de análisis profundo que no voy a hacer en este momento, a grandes rasgos podemos ver cómo en las escrituras se les presenta a estas diosas como tentadoras, haciendo alusión también a la tentación que seguía latente del politeísmo al que se enfrentaba en ese momento la institucionalización de la religión monoteísta. Va a decir Campbell además que esa atención puesta a Yahvé como el Dios único está relacionada con el deseo de validar un nuevo orden social y una nueva psicología en términos míticos a la que llamamos patriarcado. Sin embargo, pues ese culto a la gran diosa o a las diosas ha persistido no solamente en los primeros hebreos, sino también en los griegos, y podemos decir incluso que en nuestros días su influencia sigue estando presente y activa. Recordemos además en el Génesis bíblico, Tiamat, que es la diosa babilónica, es presentada como el caos en el Génesis. Ella es la diosa del abismo y se pone en este pasaje como el agua cósmica por donde se mueve el espíritu de Yahvé. Aquí es bastante particular que a él se le confiere una personificación humana, pero a ella no. Al respecto va a decir Campbell que en el Antiguo Testamento uno puede ver una lucha evidente de Yahvé contra los cultos de la naturaleza. La diosa es llamada o señalada de abominación y sus divinidades son consideradas demonios. La divinidad, va a insistir él además, está afuera, ya no en el interior del ser humano, y con este cambio se va a llegar a lo divino solo a través de un grupo social como la tribu, la casta o la iglesia. En la tradición judía, posteriormente, vamos a ver además cómo el pacto se simboliza a través de la circuncisión, con lo que la mujer queda completamente excluida de esa alianza con Dios. El monoteísmo, según estos autores y autoras, va entonces a representar la ruptura más radical de las civilizaciones entre el principio masculino al que se le confiere todo el poder y el principio femenino que termina siendo absolutamente privado de él. No es gratuito entonces que en momentos históricos como este hayan tomado mucha fuerza los movimientos en pro del cuidado de la naturaleza, de los animales, de la madre tierra, el feminismo, otras formas de espiritualidad femenina, la teología feminista, que nos invitan a volver la mirada y el corazón a aquellos aspectos sagrados a los que hacen alusión las deidades femeninas, porque ellas nos permiten reconocer una energía transformable en la vida y el misterio de esa transformación que es necesario rescatar en nuestra psique actual, que está dominada por un discurso hegemónico, violento, que separa y que elimina lo diferente. La diosa, recordemos, no solo crea el mundo, sino que su cuerpo es también el mundo, y así nos conecta además con la realidad, con la vida y con lo sagrado que hay en ella. La necesidad entonces de imágenes de la diosa en una cultura como la nuestra, que nos aparta de la mujer y de los aspectos femeninos, de las mujeres, a nosotras, de nosotras mismas, es fundamental para ver lo que nos pasa hoy como humanidad y como sociedad a través de la mitología, la religión, la teología y la psicología profunda. Para terminar, quisiera señalar un aspecto vital que señala la analista Christine Downing, quien dice que estar alimentados espiritualmente solo de imágenes masculinas desnutre
a las mujeres principalmente, pero a la humanidad en general, y descuida un aspecto importantísimo de nuestra psique, la riqueza de lo femenino en todos nosotros, con su complejidad, con su poder nutricio, con su preocupación por el cuidado de la vida y lo sagrado misterioso que se presenta siempre en el vínculo con el otro.